Nos acompaña Antonio Flores Galea, es profesor de Inteligencia Artificial y Big Data en las universidades Francisco de Vitoria y Villanueva y dirige su propia empresa de consultoría internacional en gestión de la innovación. Experto en inteligencia artificial y robótica para la Comisión Europea, ingeniero y escritor, y también ha publicado el libro Una mente infinita sobre la inteligencia artificial. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en plenas vacaciones. ¿Cómo estás? Nada, estupendamente. Muchísimas gracias a ti, Ana, por la invitación. Qué bien, Antonio. Muy buen día. Te saluda Alejandro, también aquí en Buenos Días Wall Street, y es un gusto y un placer poderte tenerte hoy en nuestro primer programa del 2025 y pues te deseamos un mejor inicio aquí junto con nosotros. Así es que el día de hoy tenemos unas preguntas para ti en esta entrevista. ¿Qué te parece si comenzamos? Perfecto. Pues encantado. Bueno, Antonio, la inteligencia artificial ha irrumpido en todos los ámbitos de nuestras vidas, en medicina, en seguridad, en comunicaciones, docencia también. La inteligencia artificial va mucho más allá de acelerar la automatización de muchos servicios y procesos rutinarios, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Pues sí, de hecho, muchas veces se confunden tres términos que a mí me gusta distinguir muy bien: la automatización por un lado, la inteligencia artificial por otro y la robótica. Están muy entrelazados, pero mientras la automatización puede hacer funciones bastante básicas o más complejas, la inteligencia artificial se centra en cuestiones complejas, cuestiones para las que hace falta la inteligencia. Y después tenemos la otra parte, o la otra pata, que es la robótica, que es cuando uno aplica pues toda esa inteligencia al mundo físico, a tener máquinas que sean capaces de mover piezas o de mover objetos o de ayudarnos en tareas físicas. Y se puede ver que en ese triángulo la inteligencia artificial es la clave, porque la robótica, aunque ahora está despegando un poco, la tenemos en las fábricas desde hace décadas, y la automatización de tareas básicas las tenemos desde hace un siglo. Lo que está cambiando todo es que ahora tenemos la capacidad de que las máquinas sean muy inteligentes, incluso mucho más inteligentes que las personas en determinados puestos de trabajo, con lo cual yo creo que eso va a cambiar muchísimas cosas, no solamente en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, sino también en todas las facetas de nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras interacciones con amigos, con familiares y en todo. Yo creo que lo va a cambiar todo. Estamos solamente empezando a saborear, a ver lo que es capaz de hacer, pero yo creo que va a cambiar muchísimo más de lo que estamos viendo. Interesante lo que acabas de comenzar. Apenas estamos comenzando en esto. Entonces, mi pregunta es, ¿esto podría ser realmente difícil ahora que la inteligencia llega? Porque muchas personas han visto algo como obscuro que nos puede suplantar. Incluso se puede llegar a perder el humanismo dentro de la inteligencia artificial. ¿O qué sucedería? ¿Habría una gran batalla de tecnología en este momento? Pues esa es muy buena pregunta, porque cuando viene un cambio tan radical, normalmente hay muchísima gente, es natural tener miedo, porque no se sabe qué viene después. Entonces, ese desconocimiento de hacia dónde vamos genera miedo en muchísimas personas, y creo que estamos en esa fase. La IA es capaz de hacer cosas que nunca habíamos visto, y estamos viendo, por ejemplo, los vídeos de Sora, donde se hace prácticamente escenas de calidad cinematográfica, y las puede hacer una persona simplemente dándole 4 directrices a la máquina. Y va a ser muy complicado el tema, por ejemplo, de deepfakes, donde vamos a empezar a tener no solamente clonación de voz o clonación de personas que puede ser nuestro amigo o un familiar que parece que nos está hablando, pero no es él realmente, es una máquina, sino que también la inteligencia artificial actúa por detrás en el backend, digamos, en el análisis de datos, para que cuando alguien, por ejemplo, se dirige a nosotros y es una máquina, es una IA, realmente esté analizando nuestro contexto, nuestro pasado, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestra rutina diaria, para incluso en el caso, por ejemplo, de suplantación de identidad, hacerlo de manera muy coordinada y que a nosotros nos parezca muy real. Entonces, todo eso genera miedo, y hace falta un poco poner límites también. Hay quien compara todo esto con el invento de la bomba atómica y el auge de la energía nuclear. Y es cierto, tenemos una tecnología con un poder tan grande que hay que ponerle límites. Nosotros mismos como humanidad tenemos que ponernos límites en el uso y ponerle límites como sociedad al uso, porque si no perderemos totalmente el control y tenemos
como digo, un arma tan poderosa que podría ser muy destructiva. Bueno, hablando de límites, el paso de la inteligencia artificial por este 2024 sí que ha estado marcado por esa necesidad que comentas de una regulación y de un debate ético que cada vez está más presente. Es verdad que Europa ha sido líder en materia regulatoria, pero ¿se va a resolver ese marco regulatorio en el 2025? Bueno, yo creo que Europa ha puesto una primera piedra. Realmente el reglamento europeo de IA, si uno lo lee, yo he hecho incluso un análisis, he tenido que hacer un informe pues específico sobre el reglamento, y cuando uno lo ve a fondo realmente dice muy poquito. Ha sido más poner una bandera, decir ya tenemos regulación, pero realmente la regulación tampoco dice gran cosa. Creo que sí que es necesaria la regulación, por un motivo muy simple, porque cuando hay regulación, todos los actores, todos los stakeholders saben a qué atenerse y todas las empresas saben qué pueden hacer o qué no, con lo cual a nivel de inversión es mucho más seguro invertir en un mercado regulado que en un mercado que no está regulado. Pero aquí hay un problema, que es que no sabemos realmente qué regular, porque como la tecnología está cambiando y a una velocidad tan rápida, pues los reguladores, que no suelen ser las entidades más rápidas sobre el planeta, realmente están regulando el pasado, y además muchas veces con preconcepciones de otro mundo o de otra sociedad que ya no existe, con lo cual hay ese problema de que si intentamos regular demasiado rápido, vamos a regular mal porque no estamos regulando la realidad del mercado, pero si tardamos mucho en regular, pueden empezar a surgir iniciativas que el día de mañana haya que truncar y que representen problemas. Yo pongo un ejemplo que parece muy tonto, pero el tema de las cookies en el navegador, que todo el mundo las ha sufrido. En Europa, de hecho, hemos sufrido bastante idas y venidas. Se prohibieron, después se aceptaron, después resulta que en cada web tienes que aceptar 5 veces la cookie y realmente la gente no sabe ni qué está aceptando ni qué hace una cookie. Si esto, que es una cosa realmente bastante irrelevante bajo mi punto de vista, porque es un tema más de privacidad, pero muy limitado del historial de navegación, lo trasladamos a lo que puede hacer la IA en el mundo real, que puede salvar o puede salvar vidas o puede matar personas, pues yo creo que ese ir y venir en materia regulatoria puede ser muy dañino, con lo cual creo que hace falta mucho conocimiento y creo que hace falta que los grandes actores, ya sean personas o sean empresas, estén arropando a los gobiernos para que se regule de la manera correcta, sin exceso y sin defecto. Bueno, pues como vemos, realmente creo que no va a ser fácil poder hablar de una predicción de lo que nos depara la inteligencia artificial, pero ¿qué tendencias o qué retos puedes pensar que nos pueden definir a corto plazo, a un inmediato tiempo en cuestión de inteligencia artificial? Pues yo creo que este año va a ser un año muy, muy interesante para la IA en varios puntos. Uno de ellos es que este año vamos a ver muchísimos avances en computación cuántica, que aunque a priori no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, realmente sí que tiene bastante que ver. Primero porque los ordenadores cuánticos, que estamos en una carrera a ver quién consigue el ordenador de más capacidad, de más qubits, tienen un problema de estabilidad, es decir, hay que hacer las operaciones, para que nos entendamos, todas las operaciones que son capaces de hacer, las tienen que hacer muy rápido, y con lo cual eso implica que los datos tienen que estar muy bien preparados. Y ahora mismo la tecnología que es capaz de preparar esos datos, de preprocesarlos para que se alimente el ordenador cuántico, son los sistemas de IA. Con lo cual vamos a empezar a ver aplicaciones de la IA en la computación cuántica. Creo que eso va a ser muy interesante porque va a hacer que la computación cuántica avance con todo lo que ello implica. Después, por otra parte, vamos a empezar como decía antes, a ver cada vez más capacidades de la IA en temas de deepfake, en temas de vídeo, en temas de producción de contenidos autónomos, y eso va a desplazar mucho a determinados puestos de trabajo, y sobre todo va a abrir nuevos mercados a personas y a gente que puede hacer cosas nuevas con esa capacidad. Y después yo creo que también, aunque esto es un poco mucho más de futuro, se habla mucho del tema de la conciencia de las máquinas, de las singularidades, si las máquinas van a ser más inteligentes que las personas y nos van a quitar de en medio, por así decirlo. Yo creo que eso no va a ocurrir en el corto plazo, pero sí que va a generar movimientos sociales de preocupación donde muchas personas van a empezar a oponerse,
pues de manera muy similar a cuando empezó la revolución industrial y había personas que se oponían a las máquinas porque trastornaban totalmente el ecosistema que había en ese momento. Y ahora lo tenemos un poco más complicado porque ya no estamos hablando de fuerza bruta, de una máquina que es capaz de producir en una fábrica mucho más rápido que una persona. Estamos hablando de máquinas que son capaces de pensar mejor que el mejor pensador de una determinada materia. Creo que esos son retos que vamos a ver y además que aquí cada año se acelera. O sea, si el año pasado, 2024, hemos visto que cambiaban muchísimas cuestiones en materia de IA y ChatGPT empezaba a sacar nuevas versiones, y Sora y Gemini, etcétera, 2025, que nadie se lleve a engaño, va a ser mucho más rápido que el año pasado y 2026 pues será muchísimo más rápido que 2025 y estamos en una espiral de aceleración que nos va a obligar a hacer cambios también como sociedad. Bueno, la verdad que por un lado también esto da un poquito de vértigo, ¿eh? Y además lo que tú comentas, ¿no? Lo rápido que va absolutamente todo y el hecho de que ya esos robots o esa inteligencia artificial es capaz de pensar incluso mejor, como tú lo decías, que el mejor pensador, ¿no? Impresionante. Te pregunto de la inteligencia artificial y también el mundo empresarial, ya que estábamos hablando precisamente de puestos de trabajo. El problema también está en los altos costes de desarrollo de modelos robustos y la escalabilidad, porque es verdad que todas las empresas se quieren apuntar a la inteligencia artificial, pero luego una cosa es querer apuntarse y otra cosa es luego trasladar todo eso a los modelos, ¿no? O poder desarrollarlo en las empresas, porque me imagino que esto también tiene costes muy elevados. Sí, de hecho, 2024 ha sido un poco el año de la fiebre de la IA, donde todo el mundo quería sumarse o apuntarse al carro de la inteligencia artificial. Y 2025, no lo digo yo, lo dice Gartner, la consultora Gartner, va a ser el año en el que las empresas van a empezar a introducir métricas de rentabilidad en las iniciativas de inteligencia artificial. Ya no vale solamente con decir voy a hacer algo de inteligencia artificial, aunque no sepa muy bien qué, sino que se va a empezar a medir en qué se aplica la inteligencia artificial y qué ahorros o qué inversiones se obtienen o se necesitan. Creo que eso va a hacer que se racionalice todo el panorama de soluciones de IA mucho más y que además cuestiones que hasta ahora eran meramente soluciones en fase de beta, en fase experimental de empresas que introducían algo de inteligencia artificial en sus soluciones, en su portfolio, ahora van a empezar a aportar datos más cuantitativos y eso va a incentivar que haya mucha más inversión, porque como digo, siempre que hay normas, siempre que hay reglas, reglas de juego, esas se lanzan al terreno de juego para competir y jugar de manera libre. Entonces yo creo que ahora, una vez que tengamos esa madurez en cuanto a inversiones y en cuanto a medición del retorno de la inversión en el mundo corporativo, creo que van a surgir muchas más inversiones y muchas más mejoras que incorporen inteligencia artificial en muchos negocios. Hay un riesgo también que es que la inteligencia artificial es una rama de la tecnología que al final, por la propia naturaleza de los modelos, está concentrándose en muy poquitos proveedores, con lo cual eso creo que también va a generar un poco de debate durante el 2025. Tenemos los 4 o 5 grandes proveedores de modelos de lenguaje de LLM y creo que va a haber una lucha intensa entre ellos y también una exigencia por parte de las empresas de no casarse demasiado con uno de los modelos porque nunca sabemos si ese modelo que a día de hoy es el modelo más potente lo va a ser dentro de 5 años, con lo cual pues orientar toda una organización a un único proveedor de IA y en 5 años que ese proveedor caiga en el olvido o haya que migrar a otra solución, pues puede ser un problema. Creo que también esa batalla de competencia la vamos a vivir en 2025 mucho más intensa. Wow, muy interesante todo esto y la inteligencia artificial realmente nos está dejando mucho de qué hablar. Incluso en el año 2024, una compañía que se proclamó tomando esa bandera de inteligencia artificial, la compañía Nvidia, esa compañía de chips que aumentó su valor en el mercado en 2.4 trillones de dólares a lo largo de este año. ¿Qué es lo que hace diferente a un líder en el sector, además de haber sido pionera en la inteligencia artificial?
Pues Nvidia partía con una ventaja y es que es el mayor fabricante de GPUs, de unidades de procesamiento gráfico, que aparte de ser utilizadas intensamente en la industria de los videojuegos, que ya de por sí es una industria muy importante, pues creció muchísimo con las criptomonedas, con el minado de criptomonedas, con lo cual Nvidia pudo desarrollar esa tecnología que casualmente, al final estos son fruto de casualidades, pero bueno, al final es quien está más preparado cuando llega la oportunidad, pues esa misma tecnología es muy útil para el desarrollo, para la implantación de sistemas de IA a nivel técnico, a nivel tecnológico. Con lo cual partía con una ventaja, la ha sabido aprovechar y se ha posicionado como líder del mercado. En el momento que se empiezan a desarrollar algoritmos, librerías, software, etcétera, que corre sobre esos sistemas, pues eso genera un efecto llamada donde pues, ha multiplicado su producción y Nvidia probablemente el principal problema que ha tenido en 2024 ha sido abastecer la demanda que tenía de chips, de producción de chips. 2025 pues, puede ser un año de continuidad en ese sentido. Hay algunas otras soluciones que otras empresas que están intentando posicionarse. Creo que sí, creo que nunca el mercado se queda con un solo fabricante, nunca ha ocurrido, pero sí que creo que Nvidia puede ser la Intel para quien está acostumbrado al mercado tecnológico de las últimas décadas, pues la Intel del año 2000 va a ser la Nvidia de 2025. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues veremos esa evolución, pero creo que está ahí para quedarse. Te pregunto, Antonio, para ti, ¿cuál ha sido el avance reciente en la inteligencia artificial que te ha sorprendido más? A mí, por ejemplo, particularmente me ha llamado mucho la atención que haya inteligencia artificial capaz de teledirigir una operación, o sea, una cirugía. Dirigir una cirugía donde eso ya me da un poco más de vértigo, ¿no? Pensar bueno, que pueden incluso suplantar, ¿no?, a un cirujano. Para ti, ¿cuál ha sido el avance reciente de inteligencia artificial que más te ha sorprendido? Pues, a ver, yo tengo una posición un poco privilegiada porque como trabajo para la Comisión Europea en temas de innovación, veo soluciones que todavía no están en el mercado, que están en fase de laboratorio. Hay muchas soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la integración de Brain Computer Interface, de interfaz cerebro-ordenador o cerebro-computadora, y esas soluciones pues son muy impactantes. Hay, en concreto, me está viniendo ahora a la cabeza una solución que es capaz de leer las ondas cerebrales y a partir de ahí hacer retornar o devolver la visión a una persona que está ciega. Hace poco también se hizo una prueba en Japón donde se consiguió extraer los pensamientos, los sueños de una persona mientras dormía a través de la interpretación y la correlación de un sistema de IA, pues leyendo esas ondas cerebrales, ver lo que esa persona estaba soñando. Creo que en ese ámbito todavía no hay muchas soluciones comerciales. Sabemos que Neuralink, Elon Musk está invirtiendo muy fuerte, por ejemplo, en su chip cerebral. Y creo que por ahí pueden venir sorpresas, si no este año, en 2026 como máximo. Creo que eso es muy impactante. A nivel más tangible de soluciones, creo que lo más llamativo va a ser, como decía antes, la generalización del vídeo para todo, para hacer, creo que, por ejemplo, en Hollywood, los actores de las escenas peligrosas, ¿no?, donde se ponen dobles, etcétera, pues yo creo que todo eso muere en el momento que uno puede utilizar una inteligencia artificial para rodar una película, pero no solamente en Hollywood, en la vida diaria, como digo. Yo creo que el tema del vídeo va a dar mucho que hablar en 2025 y después, pues la aplicación en temas de medicina, tú has puesto antes, Ana, el ejemplo de la cirugía, es algo muy impactante y la parte de conexión con el cerebro me parece a mí también algo insólito. Madre mía, Antonio, estaba pensando, digo, antes cuando eras pequeño te decían, ¿qué superpoder quieres? Y uno decía, leer las mentes, ¿no? Pues eso al final va a poder pasar con esto de la inteligencia artificial. Yo de verdad me llevo a veces las manos a la cabeza. Por cierto, tienes ahí detrás tu libro, Una mente infinita, que espero que aprovechemos aquí para que todo el mundo, si quiere saber más de la inteligencia artificial, pues acuda a la librería y pueda leer ese libro tan interesante, Antonio.
Sí, bueno, el libro, a ver, el libro me pidió el editor, me pidió el editor es la mayor editorial de España, ¿no? Yo estoy en España, y me pidió algo de inteligencia artificial para todos los públicos, pero donde se pudiera entender qué hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí siempre hay aplicaciones o manuales, guías muy básicas, o por el otro lado hay libros muy técnicos de nivel universitario, muy sesudos, y este es un libro donde traté de que cualquier persona que tenga cierto interés en conocer qué hay detrás, no solamente en ver las marcas y en probar la solución y abrir su aplicación, pues pueda entender qué hay, sobre todo con el objetivo de entender qué puede pasar después. Yo creo que una vez que uno conoce las tripas de algo, es capaz por sí mismo de reflexionar y ver con mucha más claridad qué puede pasar en un año, en 2 o en 5. Bueno, pues qué interesante, ¿eh? Arrancar el año con esos desafíos que tenemos por delante con la inteligencia artificial que a veces, Dios mío, dan un poquito de respeto. Alejandro, despedimos a Antonio, que ha sido un placer que esté con nosotros hoy. Bueno, sí, Antonio, exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues seguramente te vamos a estar contactando nuevamente porque la inteligencia artificial, como decimos algunos, ha llegado para quedarse y tendremos mucho de qué seguir hablando en este tema. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.